derechos. Los observadores para servir y proteger los datos personales. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera, para incursionar en la inteligencia artificial, la biotecnología, el cibercrimen, la privacidad y la intimidad de los datos, las empresas fintech, la blockchain y los variados conceptos en los que se combinan la comunicación y la ciencia. En la cuarta revolución industrial que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Los Observadores. Nos dedicamos a observar el mundo de las tecnologías, la tecnosociedad y todo lo que pasa en el futuro. Hoy día le vamos a extrañar muchísimo a nuestro querido amigo Lucho, pero no nos queda de otra. Él tenía algo muy importante que hacer: salvar al mundo, luchar contra los villanos del planeta o alguna cosa así sencillita, ¿verdad? Pero le tenemos a Saudia Leboliar como nuestra coanfitriona de este fabuloso evento del día. Salude, por favor. Hola, Gonzalo. Hola a todos. Gracias por la invitación. Es para mí un honor que me hayan invitado a los informadores. Yo muy contenta. Los observadores, casi. Perdón, pero lo dije bien. Los observadores, eso mismo dije. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí y de que me permita participar en este programa junto a Marcela, que ya la vas a presentar tú, supongo yo. Bueno, como es tradición en nuestro programa, nuestra invitada se presenta con lo que considera más importante de su vida. Le tenemos aquí a Marcela Arellano. Cuéntanos, Marcela, ¿quién eres? Querido Gonzalo, qué gusto saludarles por esta vía, todavía alejados y ahora más que estamos nuevamente con este rebrote del COVID, hay que cuidarse. Un gusto a ti y un gusto a Saudia. Mi nombre es Marcela Arellano Villa, yo soy una militante del movimiento sindical desde hace ya casi 27 años. También una militante del movimiento de mujeres, me considero feminista. También de izquierda, una mujer de izquierda, ¿no? Yo milité en la CEOS desde muy, muy joven. Ingresé a través del sindicalismo del sector textil. Era parte de una empresa textil, de la Textil Indulana, donde había un sindicato y este sindicato tenía procesos de formación, etcétera, y sobre todo de incorporación de jóvenes. Yo fui parte de ese proceso de acción positiva, de inclusión de mujeres y de jóvenes, ¿no? Me vinculé inmediatamente con la Confederación y digamos esa es mi historia. En este momento varias organizaciones del sector público, del sector privado, organizaciones de trabajadores autónomos, de informales, me plantearon que asuma esta responsabilidad de la presidencia de la CEORS. Y en el Congreso del 11 y 12, desarrollado precisamente en la Universidad Andina, me eligieron junto con 24 compañeros míos, compañeros y compañeras, miembros del Comité Ejecutivo. Ellos también representan un perfil de renovación del movimiento sindical y de las CEOs fundamentalmente, ¿no? Solamente tenemos 2 personas que se repiten del anterior Comité Ejecutivo. El resto del Comité Ejecutivo son nuevos. Son compañeras que provienen de varios sectores de la economía. Son compañeros que están incorporándose, que son jóvenes en el mundo sindical, ¿no? Que están bajo los 35 años. Digamos, este nuevo comité ejecutivo es un comité ejecutivo de relevo. Hay compañeros fabulosos, compañeros que han entregado mucho al movimiento sindical, son parte del proceso, pero en la dirección de la Confederación es una dirección prácticamente nueva, ¿no? Eso es lo que les puedo comentar. El Congreso tomó varias decisiones en torno al mundo del trabajo y al contexto nacional.
identificamos que en el mundo del trabajo está revolucionando constantemente, que la pandemia vivida en el Ecuador obligó a que se abrieran las puertas para el mundo digital, para el trabajo Marcela, digital. perdona que te interrumpa, pero ya vamos a entrar justamente a la entrevista. Así que, Perfecto. frene, por favor. Ahí, freno. Este es otro tipo de entrevista, como verás. Aquí vamos a conversar. Pero a propósito de esto, entremos ya a la primera sección de nuestro programa, Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Y ahora sí te voy a permitir explayarte en lo que estabas hablando, pero pongamos un poco en contexto a partir de lo que has dicho, ¿no? A propósito de felicitarte, creo que esto es una gran novedad, no solo la renovación, sino que tú estés en la dirigencia, me parece fantástico, te apoyamos con el corazón y con toda la energía aquí en Los Observadores. Y justo a propósito de lo que estabas diciendo de los cambios, ¿no, Marcela? En la cuarta revolución industrial o industria 4.0, es decir, la fabricación informatizada, la aplicación de inteligencia artificial, robótica, la gestión organizacional inteligente, todos estos cambios, ¿no? Deben afectar a los sindicatos y van a afectar a los sindicatos, pues todo esto está preparando una masiva sustitución de trabajos y un futuro que exige una alta cualificación. Entonces, cuéntame cuál es el plan en este contexto. Justamente tú estabas adelantando algo de eso. El movimiento sindical a nivel mundial se está preparando precisamente para este tipo de cambios, ¿no? La OIT, las organizaciones internacionales han hecho un estudio bastante pormenorizado en donde se ha desarrollado la tecnología y la incidencia y el impacto que ha tenido la pandemia en el mundo del trabajo, ¿no? Observamos que hay un incremento de la tecnología fabuloso que se ha desarrollado, la tecnología a tal punto de en algunas industrias, sobre todo en la industria, digamos, en la industria textil, en la industria metalúrgica, en la industria minera, ha habido sustitución. O sea, se sustituye la mano de obra humana por máquinas. Esta sustitución de mano de obra, sustitución y división del trabajo de los seres humanos y del trabajo de las máquinas, ¿no? Fíjate, la tecnología ha permitido, ha desarrollado una nueva división del trabajo. Hasta ahora conocíamos la división internacional del trabajo, la división manual del trabajo, la división sexual del trabajo, pero ahora tenemos una división tecnológica del trabajo, ¿no es cierto? Las nuevas tecnologías han desplazado mano de obra. El movimiento sindical internacional está planteando precisamente abordar el asunto, ¿no? Porque ha habido desplazamiento de la mano de obra de estos sectores. Pero esto ocurre en el primer mundo. Nosotros tenemos un retraso tecnológico, Ecuador tiene un retraso tecnológico bastante importante. Entonces todavía no ha llegado hasta nuestro país, hasta nuestro sector, no ha llegado esta separación y esta división entre el mundo tecnológico y el mundo del trabajo manual. Pero tenemos que prepararnos. Y el movimiento sindical ha planteado varias estrategias. La primera estrategia es asegurar que todos los trabajadores, independientemente de su relación de trabajo, deben estar protegidos por los derechos laborales. Pero ahora tenemos una gran proporción de trabajadores que son trabajadores autónomos, que ya no están vinculados a la industria, que no están vinculados a la relación de dependencia. Entonces tenemos un grupo importante de trabajadores que son trabajadores autónomos. Entonces hay que prepararse para agrupar a este sector importante, este sector de trabajadores importantes. Marcela, perdóname un ratito. Segundo, el movimiento. Perdón. Un ratito, ahí yo tengo una precisión, yo quiero ahí. Cuando tú dices que se tiene que nuevamente agruparles, supongo que estás hablando, por ejemplo, de la nueva forma de trabajo tan fuerte que empezó a surgir con los deliveries, por ejemplo, que esa es una constante. Y la otra pregunta, que no sé si dentro de la estrategia la ibas a comentar, es que también no solamente creo que se trata de
organizar a las personas que van a estar o que se agrupen en un sindicato, sino qué tipo de formación van a exigir, por ejemplo, al Estado, porque mucha de la gente que empieza a formar o que se integran a los sindicatos son gente que no necesariamente tiene tercera formación, es decir, van a una universidad, muchos se quedan a un nivel tecnológico, son solo bachilleres, y la pregunta del millón es, ¿cómo les preparamos a ellos para que cuando sabemos que si no llega ahora, pues llegará en unos 10 años máximo este tipo de tecnología que va a permitir el desplazamiento de gente literalmente a la calle, ¿no? Y lo que dice la SAO, hay que sumarle otra cosa, y es que los asambleístas pueden tener título de tercer nivel, pero son todavía extremadamente ignorantes para reconocer estos cambios. No manejan el tema de seguridad de datos, de inteligencia artificial, solo hay que escucharles. Cuente. Marcelo. Tenemos un problema, efectivamente, el mundo del trabajo ha revolucionado y tenemos sindicatos que no están a la par de esta revolución tecnológica. No sé si me escuchan o se fue el internet. Te estamos escuchando. Se me está congelando. Es que la imagen está congelada. Tal vez si le apagas un momentito la cámara. Yo sé que estamos en YouTube, pero a veces eso ayuda y después le vuelves a encender para que corra más fácilmente la conversación. Y creo que además de apagar la cámara, creo que me voy a mover de sitio para poder estar más cerca del Wi-Fi. Fíjate, ¿no? Fíjate lo que nos ocurre, que necesitamos estas redes que antes no eran tan importantes, pero ahora todos los tenemos que tener. Si no tenemos conexión a internet, no podemos desarrollar el trabajo. O sea, eso es una condición. Si es que no tenemos internet, no hubo posibilidades de estudiar, por ejemplo. O sea, hay cambios sustanciales y hay cambios importantes. Y lo que les decía es, el movimiento sindical, los políticos, las organizaciones sociales, el Estado debe dar cuenta de esos cambios y debe tener políticas que permitan que se asegure, uno, la transición tecnológica y que esa transición tecnológica vaya a la par con el proceso de capacitación. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos planteando es eso precisamente, que el Estado asuma fuertemente el proceso de formación profesional, que el CEPCAP vuelva a ser una instancia tripartita que nos permita, digamos, que se atiendan las necesidades del mundo del trabajo. Pero lo gobernable, lo que tenemos, lo que nosotros podemos hacer inmediatamente en el mundo sindical, y eso les quería comentar, que la CEOL se está planteando tener una APP sindical, ¿sí? Una aplicación que permita a todos los trabajadores, ¿no es cierto? Fundamentalmente a los jóvenes, que son los que acceden a estos temas tecnológicos, tener acceso y tener conocimiento de sus derechos. Entonces, vamos a desarrollar esto, se nos viene de nuevo, o sea, los compañeros están diciendo, no vamos a poder hacer eso, o sea, ¿cómo hacemos eso? Si no sabemos muy bien cómo manejar eso, pero los jóvenes sí. Entonces, los jóvenes necesitan tener ese acceso y tener información rápida. Entonces, vamos a ir inmediatamente, la CEOS va a asumir esta responsabilidad de desarrollar una aplicación para derechos laborales, para derechos sindicales, ¿no? Ya tenemos una experiencia importante. Desarrollamos una aplicación para las trabajadoras remuneradas del hogar. El sindicato, digamos, está en el mundo digital también, y ha sido interesante esa experiencia porque, fíjense, las trabajadoras remuneradas del hogar es el sector que está en la escala más baja de la escala laboral. También tenemos muy poca formación. Precisamente la mayoría de las compañeras tienen apenas escuela.
¿no es cierto? Pero son estas compañeras las que demandaron son ellas las que construyeron esa aplicación. Entonces, son tecnologías que tienen que estar al acceso de todos, que tienen que ser fácilmente entendibles y que nos permite cubrir a la mayoría de la población. Entonces, en eso está la SEORS, en eso estamos desarrollando, eso es parte del proceso de fortalecimiento de la organización. Fantástico, Marcela, pero quería insistir un poco en lo que dijo Sau de estos, de los chicos del delivery, ¿no? Que es que te preguntaba, Sau, sobre el tema del trabajo autónomo, porque efectivamente son chicos que no tienen un trabajo, digamos, a largo plazo, son trabajos del diario, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan con proteger a estos chicos? Y de ahí te tengo otra pregunta, así bien, por así un dardo de preguntas, así que sé breve en esto, por favor. Bueno, este tema para nosotros, los trabajadores de plataformas, los de delivery, no son trabajadores autónomos. Se los quiere ubicar en el sector del trabajo autónomo, pero ellos no son emprendedores, no son trabajadores autónomos, ellos son trabajadores dependientes de una empresa que tiene una aplicación y que deberían tener derechos laborales, que deberían tener estabilidad y deberían también tener condiciones dignas de trabajo, ropa de trabajo, seguridad, pero ellos están en la calle, están sin protección, seguridad social. Entonces, eso es uno de los elementos. Hicimos una investigación hace un año aproximadamente, sí, me parece que salió en agosto del año pasado, precisamente sobre las condiciones laborales de estos trabajadores. Entonces, una posibilidad que se nos abre ahí es la afiliación, la sindicalización de los trabajadores de las APPs. Pero ustedes van a hacer algún tipo de apoyo en este proceso, porque finalmente la gente que está trabajando en estas plataformas, el principal problema que tienen es que su jefe puede ser es una imagen distante, muy lejos de ellos, no tienen cómo entrar a una oficina de recursos humanos, es una suerte de un teletrabajo, por poner un parangón medio básico. Y ahí el tema es ese, porque eso también te implica precarización, no sabes cómo está el tema de las horas libres, el pago de esto, y además tienes ahí un punto adicional, que es muchos extranjeros que están viviendo en el Ecuador están trabajando en este tipo de plataformas, ¿no? Que son básicamente de servicios, de entrega de productos. Entonces, un poco ahí, ¿cómo están pensando abordarlo? Porque creo que, y eso lo iba a decir más adelante, pero lo aprovecho y lo digo, yo creo que como es la primera vez que una mujer está al frente de un sindicato como el tuyo, hay que justamente tendrás que darle ese tinte, ¿no? De la visión justo más de una mujer sobre esto, porque las mujeres tendemos a pensar también en el tiempo libre, la familia, el hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Sí, Saudia. Nosotros tenemos ahora, después de haber hecho la investigación, hay una hoja de ruta para la sindicalización de estos trabajadores, porque son trabajadores y no son trabajadores autónomos, son trabajadores con relación de dependencia. El gobierno tiene que dictar políticas frente a este tipo de trabajo. Entonces, hay que incidir en la política pública para que estos trabajadores tengan acceso a derechos laborales, seguridad social, salarios y sobre todo seguridad y salud en el trabajo, porque la mayoría de ellos pone incluso su moto, su carro su bicicleta para poder hacer el trabajo y están en la absoluta desprotección. Entonces es indispensable y como tú lo dices, muy bien lo recalcas, son trabajadores que se encuentran en situación de migración, en situación de vulnerabilidad, por lo tanto, porque la mayoría no está registrado, ingresado al país legalmente y eso permite una serie de abusos. Entonces, es indispensable que estos trabajadores tengan organización. Entonces, lo primero es la organización, organizar a este sector de trabajadores, ¿no? Y con ellos pelear precisamente los derechos que les corresponden en el mundo del trabajo. Marcela, te comento que Saudia sabe de qué habla, porque es mi consejera en artículos de motociclismo. Ella me aconsejó el mejor casco y otras protecciones, y por eso
yo les veo, ¿no? O sea, andan sin rodilleras, sin coderas, sin chompas, andan con el celular bajo el casco, con las viseras levantadas. O sea, no solo es la desprotección que tú dices, ¿no? Sino es la desprotección corporal íntegra, total. Y además llevan mujeres, ¿sí? Es curioso, ¿no? Pero sí hay muchas mujeres detrás de estos chicos. Entonces, es un problema social tremendamente grave y quiero rescatar lo que dice Saúl, ¿no es cierto? Es decir, una visión femenina de familia, de compasión, de bondad, de fortaleza, ¿no? Para este grupo que finalmente está ahí en la desprotección total, como dices. Sí, seguridad y salud en el trabajo es parte de los derechos laborales irrenunciables, ¿no? ¿Quién debe dotar esto, no es cierto? Tuvimos una movilización y un plantón de los trabajadores de Uber, por ejemplo, que demandaban eso a la empresa, demandaban condiciones laborales. Entonces, hay posibilidades de sindicalizarlos porque la gente está en tal nivel de desprotección que necesita de urgencia la organización, la estructura de un sindicato que les permita protegerse frente a esta vulnerabilidad que están viviendo. Y efectivamente son trabajadores que son migrantes, que tienen sus familias, que no tienen papeles. Digamos, ellos están en un nivel de mayor vulnerabilidad que el resto de trabajadores. Entonces, necesitan de urgencia la protección del sindicato, ¿no? Digamos, esa es nuestra prioridad. Organizar a los trabajadores digitales, organizar a los trabajadores del cuidado, ¿no? Los trabajadores del cuidado, y cuando hablo del trabajo de cuidado, te hablo de trabajadores de la salud, trabajadores de educación, trabajadores del cuidado de adultos, pero también las mujeres que se encuentran en la casa, que han optado o por condiciones económicas o porque no hay trabajo, etcétera, han optado por quedarse cuidando a la familia y que después de la pandemia no han podido recuperar el trabajo. Entonces, es necesario sindicalizar y es necesario que el movimiento sindical se dote de una agenda para las y los trabajadores del cuidado, en su gran mayoría mujeres. Más del 70% de mujeres están ubicadas en este sector. Varias sin ninguna protección social, sin valorización de su trabajo, porque no tienen remuneración económica, porque no hay compensación económica. Entonces, es una prioridad, es indispensable que se rompa esta barrera que hemos tenido. Los sindicatos hemos organizado a trabajadores de la industria, a trabajadores del sector público, a trabajadores en relación de dependencia. Entonces, hay que, y lo que hemos planteado desde el movimiento de mujeres, ¿no? Hay que romper esa barrera en donde se ubica el trabajo solamente con este intercambio, ¿no? O sea, trabajo cuando tengo relación de dependencia, pero si no trabajo y estoy en la casa, no es trabajo. Nosotros estamos planteando una política pública que permita el reconocimiento y la valoración de este trabajo que es el que sostiene la vida. No hubo posibilidades de que se vayan y que haya aislamiento para los trabajadores del cuidado. En salud estuvieron trabajando, en educación estuvieron trabajando y las amas de casa, las mujeres estuvieron atendiendo a toda su familia permanentemente. Entonces, este es el trabajo esencial para la vida. Y este es el trabajo que sostiene la vida y que sostiene la producción y que sostiene el desarrollo. Entonces, hay que organizar a este sector también. Qué lindo lo que dices, me encanta, Marcela. Antes de entrar a la siguiente sección de nuestro programa, te tengo aquí esta preguntilla, ¿verdad? Y es, como mujer y como con todo este contexto, además me encanta escuchar toda esta propuesta tan innovadora. También creo, o más bien quería preguntarte, ¿qué pasa con las trabajadoras sexuales, ¿no? Que también se vieron afectadas duramente. Entendamos que son mujeres que alimentan a sus hijos, que tienen familia, que tienen padres. O sea, por favor, o sea, tenemos unos prejuicios, unas moralinas
horrorosas en este país y que a veces incluso hay movimientos feministas que han estado tratando de prohibir el trabajo sexual y eso es terrible porque es dejar en la calle a gente que ya está siendo afectada por la policía. Yo he leído algún estudio de esto por una investigación que hice, ¿no? Y el permanente acoso de la policía es su primer problema, no de los clientes, la policía. Después las entidades públicas y de salud. Entonces, ¿cuál es tu idea con respecto a esto? Y te dije que era un dardo esto, cuente, y te veo sonreír. Dele, señor Chope. Yo te voy a contar desde lo que nos pasó precisamente previo al Congreso. Yo acepté la candidatura unos 2 meses antes que se desarrolle el Congreso, ¿no? Y justo estábamos en un proceso de formación de una estructura, ¿no? La Escuela Sindical Feminista. Y en esta Escuela Sindical Feminista estaba participando mi querida compañera Karina, de la plataforma de Plappers, de la plataforma de trabajo sexual del Ecuador. Entonces la compañera, yo estaba de formadora, de educadora ahí, y la compañera se acerca y me dice, yo quisiera sindicalizarme. Entonces le digo, fabuloso, Karina, vamos con eso, entonces reunámonos, etc. Y vengo a las CEOLS y realmente el movimiento sindical es un movimiento sindical conformado por mayoría de hombres, ¿no? Y con todos estos prejuicios que tú estás planteando. Entonces, tímidamente le digo, es necesario acercarnos a las compañeras trabajadoras sexuales. Plappers está buscando contacto en ASEOLS. Entonces, hagamos una hoja de ruta para eso. Primero, formación de los dirigentes. Segundo, que en la misma Universidad Andina habíamos tenido un encuentro de trabajadoras en el 2014. Fue en torno a la reforma laboral propuesta por ese gobierno, ¿no? Por el gobierno de ese entonces. Y participaron las compañeras de Plappers, participó Karina. Entonces, con ese bagaje decía, hay que acercarnos, movámonos hacia eso. Y un compañero me dice, busca en el registro de las CEOLS de tal año, es posible que encuentres en tal fecha. Bueno, voy a los registros de las CEOLS y hay un sindicato de trabajadoras sexuales constituido en 1982. Y es un sindicato que nació afiliado a las CEOLS, que lo perdimos en el camino, que no sé cómo se perdió, pero con compañeros y es el primer sindicato de Latinoamérica. Fíjate, y el sindicato se llama 1 de Mayo y el sindicato todavía actúa y son las compañeras que están en la 24 de Mayo y en la Plaza del Teatro. Entonces, pero una de las responsabilidades que tenemos ahora. Sí, es una buena noticia, pero ¿qué pasó? ¿Cómo desaparecen casi 30 años y ahorita se acordaron porque alguien se acordó que había un registro? O sea, ahí también, con todo respeto, se ve una falta de, o les faltó a ellos interés, a ustedes jalarle, porque, o sea, si ustedes trabajan mucho en organización social, pues esas son las líneas que no hay que descuidar. Sí, sí, Saudia. Creo que es necesario definir políticas en torno al tema. Por eso es necesario definir políticas en torno al tema de la organización y del mundo del trabajo y qué consideramos trabajo, ¿no? Y se perdió porque se perdió la vinculación del compañero que había constituido este sindicato. También se cambiaron las dirigencias, ¿no? La organización sindical no es una entelequia, ¿no? Que está y permanece así, ¿no? La organización sindical tiene sus altos y sus bajos, pero decirles que sí, que la CEOLS tenía eso, ¿no? Y cuando planteamos eso en la confederación, unos abrían la boca y se horrorizaban, decían, ay, la Marcela viene con todas esas cosas, cuidado, es feminista, pero otros compañeros dijeron, no, la CEOLS debe ser una organización que represente a todos los trabajadores. Y las compañeras de trabajo sexual también. Entonces, vamos a hacer ese acercamiento, esa es una responsabilidad, y, o vamos a continuar con el acercamiento, porque ya lo hemos hecho, ¿no? Y vamos a hacer acercamiento con las compañeras trans de trabajo, que también tienen una asociación de trabajo sexual. La próxima semana tenemos una reunión con ellas. ¿Sí? O sea, la CEOLS debe ser eso, representativa de todos los sectores del trabajo. Debe representar y los derechos deben llegar a todos los sectores, ¿no? En eso estamos. No sé cómo nos vaya, es una cosa
digamos que va desde lo personal y político, pero también que es una necesidad colectiva. Los compañeros que están ahorita en la dirección del comité ejecutivo, que como les digo, son jóvenes y que tienen estas ganas de hacer cosas, entonces intentamos hacer eso, ¿no? Ir rompiendo barreras, ¿no? A mí lo que me ha parecido muy, muy simpático es esto, que están viendo que el problema es mucho más amplio, que están empezando a ver también hasta este mundo que ha cambiado tanto en la cuarta revolución industrial y todos los frentes que faltan por atender. La única parte que me preocupa es esta cuestión de las políticas, porque construir políticas en el país es complejo, ¿no? Entonces ahí creo que van a tener un desafío de los mayúsculos. Es necesario fortalecer la organización. La organización tiene que fortalecer su estructura numérica y de calidad, de propuesta y de alternativa. Nosotros le vamos a apostar por eso en estos 3 años, ¿no? Hay que tener una fuerza social y una fuerza política capaz de lograr incidencia en política pública. Le estamos apostando al diálogo social. Le demandamos al gobierno y le vamos a demandar a cualquier gobierno que se siente a discutir los problemas, ¿no? Esa es nuestra mayor apuesta en este momento, ¿no? Marcela, que sea el diálogo y la negociación lo que nos permita avanzar en el mundo del trabajo. Tenemos un proyecto de código de trabajo que tiene una mirada más amplia del mundo del trabajo, que plantea cuotas, por ejemplo, para las trabajadoras, los trabajadores trans, o sea, tenemos digamos, esa iniciativa de impulsar esto. Vamos a seguir planteándole al gobierno que se siente, pero no solamente al gobierno. La CEOLS está muy motivada y tenemos la resolución para sentarnos a trabajar con este sector que agrupa a la mayor cantidad de trabajadores, con las MIPYMES, ¿no? Vamos a empezar el diálogo con ellos, vamos a buscarles a los empleadores, a las cámaras, porque es necesario salvar, por ejemplo, el seguro social. Estamos Marcela, en esa tengo que iniciativa. interrumpir porque ya tenemos que ir a la siguiente parte de nuestro programa, pero antes de ir a la siguiente sección, quiero decirte que cuenta con los observadores. Ya al acabar la entrevista te pido el contacto de esta chica que me dijiste, del sindicato de trabajadores de esta asociación, para hacerle la siguiente entrevista. Pero también me parece que hay una tercera pata que te estás, no digo que te estés olvidando, pero que habría que insistir, que es el tema de la comunicación. Cuenta con el área de comunicación, cuenta con Saudi y conmigo para este trabajo, porque todo esto no funciona sin comunicación. Si la gente no sabe de esto, pues no pasa nada, ¿no? Este es un país desinformado. Así que cuenta con nosotros para todo esto. De hecho, aquí en la universidad hicimos un conversatorio sobre comunicación sexual con una dominatrix, fíjate tú, que fue extremadamente polémico, pero nos interesa hacer investigación, formar, capacitar, observar en el área de comunicación y en este programa. Bien, y antes de continuar, vamos a la siguiente sección de nuestro programa. Tecnomúsica y tecnocine, canciones y bandas sonoras que reflejan la sensibilidad de los cambios tecnológicos. Y te traigo algo específicamente para ti, Marcela. Estuve buscando y buscando entre todos mis recuerdos filmográficos y encontré esto, ¿no? Basada en la vida de Crystal Lee, con la fascinante actuación de Sally Field. No sé si algunos lo ubican. Para nuestra joven audiencia, Sally Field hizo además era una actriz muy famosa. Con esto salió a la fama con esta película, pero fue muy conocida por una serie que ustedes la pueden encontrar en YouTube, muy divertida, que se llamaba La novicia voladora, ¿no? Que fue el colmo de chistosa. Me encantaba esa. Volaba, realmente se elevaba. Que hace de trabajadora de una fábrica textil, me refiero a Crystal Lee, en Carolina del Norte. Despedida luego de iniciar un movimiento para sindicalizar a sus compañeros. Era una industria textil, ¿no? Como quiero insistir en eso, ¿no? Básicamente la historia de la película trabaja este tema de que los empleados de la casa al trabajo, los padres de ella también empleados de la misma
fábrica, es decir, generación tras generación, todo dependiendo de la misma fábrica con abusos, casi con extorsiones, es decir, una vida deprimente. Así que el esfuerzo de ella por sindicalizar a la gente es fantástico, es basado en una novela. Y vamos a ir ahora del soundtrack, vamos a ir justamente el tema que se llama Va como va. O sea, las cosas están como están, básicamente, ¿no? Y escuchemos. 3, 2, 1. A mí me gustaría saber, cuando tú dices que está gente más joven, puede haber gente joven que tenga 60 años, ¿no? Entonces a mí lo que me interesaría saber es un poco quién es tu equipo, quiénes son los que vienen con estas nuevas ideas, porque tengo la impresión de que quieres realmente darle un fuerte giro a lo que ha sido el movimiento sindical, que es importante, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito de tu equipo. Bueno, mi equipo son compañeras del movimiento de mujeres, fundamentalmente mis compañeras de la UNTA, la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, que realmente llegaron a patear el tablero en las CEOs. Ellas desde primero que su lucha es ya, llevarán 22 años en lucha para organizarse primero, para conseguir leyes, ¿no? Y ese proceso de movilización, de acción, de formación, ha incidido en ellas, pero también en su entorno. Entonces, cuando entran a las CEOs, entran con cosas súper novedosas, con planteamientos como, por ejemplo, la eliminación de la brecha salarial de género, con planteamientos como la revaloración social del trabajo remunerado del hogar, con planteamientos como la sindicalización de las trabajadoras del hogar no remuneradas. Entonces, esto mueve mucho a las CEOs. Ellas ingresan en el 2016. En el 2016, con las compañeras, tomamos la decisión de hacer sindicato, porque ellas eran asociación, y de sindicalizarlas. Inició un proceso de lucha fuerte para que el gobierno, para que el ministerio la reconozca. 2 años nos duró. Las compañeras fueron hasta la OIT para demandar a la conferencia de la OIT a Ginebra, para demandar el reconocimiento de esta organización. Y metieron en esa dinámica a todo el comité ejecutivo. Entonces, este es un grupo importante. También compañeros y compañeras que se han formado en procesos, por ejemplo, de sindicalización por rama de trabajo. Entonces, también plantean la necesidad de que el movimiento sindical en el Ecuador cambie de estructura y que avancemos a la sindicalización por rama de trabajo. Estos dos son los grupos que me acompañan, ¿no? Un movimiento de mujeres por un lado, pero compañeros que están vinculados a este proceso de cambio de estructura sindical. Y yo creo que tengo que hacer reconocimiento que también están los viejos sindicalistas. No es tan viejo, pero es un compañero que viene de larga data, ya fue presidente de la CEOS, Eduardo Valdés. Está Ángel Sánchez, está el compañero José Chávez, que José Chávez ya un poco más lejos, ¿no? Ya desde afuera, porque él no tiene una militancia, digamos, dirigencial en la Confederación, pero que está ahí observándonos y diciéndonos, ay, qué alegría que estén en eso, ay, ¿qué es eso? A ver,
dígame qué significa trabajo de cuidado, a ver, explíqueme con punto y coma, ¿no es cierto?, para poder entender. O sea, están movidos, están así como, fue precisamente Pepe Chávez el que me dijo, si hay sindicato de las trabajadoras remuneradas del hogar, revisa, ahí está en tal parte. Entonces, ellos también tienen la historia de la organización, que esta CEOS ha tenido unos altos importantes, ¿no? Ha tenido momentos importantes de incidencia en el país. Por ejemplo, en los años 80, la CEOS iba sola a huelga. Entonces venimos de esa historia, de esa historia de una organización potente, de una organización que presentaba alternativa y que ahora quiere florecer de nuevo. Y que florece con esta historia, pero también con estas nuevas ideas que plantea el movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres en el mundo está planteando, por ejemplo, retomar la huelga de cuidados. Retomar o plantearse como un tema fuerte la construcción de poder y de poder alternativo desde la sororidad, no solamente desde la solidaridad, sino desde la sororidad. Y eso implica mover varias cosas, ¿no? Y ahí estamos en esa intención. Son ideas, pero que las estamos concretando con planes de trabajo, con cuestiones concretas, ¿no? Que esperamos que nos permita fortalecer la organización y lograr incidencia. Marcela, y un poco a propósito de Norma Rae, que es la película que acabo de mencionar de la canción que escuchamos, ¿no? El proceso personal que se ve del personaje fílmico, el cambio, ¿no?, interior es profundo, ¿no? Y yo te escucho y quería justo preguntarte sobre eso, ¿no? ¿Cómo ha sido tu evolución, tu cambio? ¿Cómo te sientes en esta enorme responsabilidad? Porque estás en la transición hacia una civilización nueva. Estás con cambios, con una crisis humana global, con una crisis nacional. Es decir, estás en el punto, en el centro del huracán. Así que, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu familia? O sea, ya háblanos de ese corazón tuyo. Preocupada mi familia, mi mamá y mi papá muy preocupados. Uh-huh. Mi hijo, yo tengo un hijo que ha vivido mi proceso, él me ha acompañado, o sea, tenía creo que 3 meses y yo salí con él, tenía 1 mes y medio y salí con él en brazos a la primera movilización. Él nació en abril y la movilización era el 1 de mayo y no dejé de salir a la movilización. Él se forjó en el movimiento sindical, entonces acompañándome, viéndome, ¿no? Desde su espacio, criticándome mucho también, porque me dice, aterriza, ¿y qué? ¿Y cómo? ¿Y para los jóvenes qué? Y eso, ¿no? Entonces, esa, mi familia más cercana, mis amigas preocupadas también, porque tenemos un grupo de mujeres, de compañeras que hacemos las cosas, nos vamos de paseo, ya no puedo estar ahí, no puedo estar en la fiesta que nos gusta, los ecuatorianos nos gusta la fiesta, nos gusta movernos en nos gustan las caminatas. Entonces, el ir a caminar, por ejemplo, el subir montañas, y ya no puedo estar porque los sábados y los domingos hay que estar también en la organización. Entonces, sí, preocupadas, viendo los espacios para podernos reunir, porque las mujeres ecuatorianas, yo creo que andinas, somos muy de red. O sea, nosotras nos juntamos para hablar de la familia, para hablar de nuestras angustias y también para cuidarnos. Entonces, yo no quiero salir de mi espacio, ese espacio cómodo, lindo, afectivo, que es las amigas, ¿no? El espacio de cuidado. Intentando también que en el movimiento sindical haya espacios de cuidado, ¿no? Yo creo que en un mundo como el que tú estás planteando, de tanto conflicto, porque quienes están cargando todo el peso de la crisis es el pueblo, es la población, son los trabajadores. Entonces hay que tener espacios de cuidado. Entonces el movimiento sindical también tiene que ser un espacio seguro y un espacio de cuidado. Entonces ojalá podamos avanzar hacia eso, ¿no? Estamos en esa discusión de cómo lograr que haya escenarios donde nos cuidemos las espaldas, pero también nos cuidemos el cuerpo, o nos mimemos y esas cosas, ¿no? Eso. Gracias,
Me gusta mucho escucharte, ha sido muy afectiva tu respuesta. Sau, algo final ya para cerrar esta parte de la entrevista. Ya para cerrar, yo lo único que te diría es, ¿cuál sería el mensaje o qué te esperas tú decir dentro de 3 años de lo que ha sido tu gestión? Como viendo a futuro. Una SEOs capaz de organizar a todos los trabajadores y dar respuestas concretas a sus problemas cotidianos, que eviten despidos, que sean escuchados por el gobierno, que la SEOS, el movimiento sindical y el Frente Unitario se siente a dialogar con estos actores con la misma capacidad, ¿no? Con el mismo respeto, ¿no? Eso queremos. Un movimiento sindical representativo. Fantástico. Bueno, como quiero insistir en que cuenta con los observadores, cuenta también con el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Puedes escribir ahí un post sobre todas estas visiones tecnológicas o visiones de la relación de derechos y tecnologías, que para eso está el observatorio del que nosotros los observadores somos parte. Así que está ese espacio siempre disponible para ti. Ha sido un honor tenerte aquí. Nos sentimos extremadamente honrados. Y muchas gracias por darnos un poco de ese tiempo tan apretado que tienes. Así que muchas gracias. Un abrazo a ti, a Saudia. A Saudia le quiero mucho. Ella me ha ayudado en varias cosas. Ha estado vinculada a los temas de formación con los líderes comunitarios con los que estuvimos trabajando. Le quiero mucho a Saudia y un gusto conocerte, Gonzalo. Igual, un abrazo Marcela, a ustedes y ahí les estaré. El mismo cariño de vuelta para ti, Marcela. Gracias, Gonzalo, por la invitación también y buenos días. Igualmente, pero un momento, no te me vayas, Sau, todavía. Vamos ya a la última sección de nuestro programa. Tienes derecho a permanecer callado. Ahora, los observadores en la discusión caliente. Sau, en esta parte del programa discutimos qué nos ha parecido un poco la entrevista. Yo me quedo loco por varios aspectos. Primero, del Sindicato de Trabajo Sexual. Me parece que hasta en términos de comunicación es como que así cañón, ¿no? ¿Qué te parece a ti? ¿Y qué me parece importante, además porque yo recordaba que había, que la organización de las trabajadoras sexuales estaba bastante avanzada, por eso es que a ratos yo digo, a ver a qué rato se procedía. Yo me acuerdo por la prensa, ¿no? Que había mucho de esto, entonces por eso es que me sorprendo y digo, entonces, ¿a qué rato le soltaron la mano? De ahí es la razón de la pregunta, ¿no? De cuándo se soltaron de la mano. Yo creo que eso es importante, pero yo me quedo también un poco con todas estas expectativas que están abiertas, porque el trabajo o el desafío que yo le veo que tiene Marcela a futuro es gigante. O sea, lo que se viene para el país y que está pasando en la humanidad es tan grande, tan importante, que lograr ver las dimensiones es un poco difícil, pero ya ir pisando ese terreno para ir buscando alternativas o caminos, eso es un gran paso, porque en el país habrá que cambiar muchísimo de mentalidad, cambiar toda la educación, sacudir la SSCAP, que casi no suena últimamente. Entonces, me gusta porque es un desafío que está entero por hacer. Y como yo soy de las personas de desafíos, de cosas por hacer, me resulta eso mucho más atractivo. En vez de seguir algo, es plantear algo nuevo que ayude a construir esa idea que tendremos adelante. Por eso me gusta mucho esta propuesta que dice Marcela, ¿no? Porque finalmente es un quiebre y en esos quiebres hay que ver hasta dónde avanza. Y me ha sorprendido favorablemente, ¿no? Pensar, ir afrontando los cambios, aunque Marcela decía que tenemos mucho atraso, efectivamente tenemos mucho atraso, pero en cambio nos pega durísimo ya en este momento. Por ejemplo, en los peajes cada vez ya las máquinas están sustituyendo a la gente que antes nos cobraba el dinero. Y esta gente va a 50, 60, 40, 30 años manteniendo a sus familias desde esa casetita cobrando el dinero. Toda esa gente ya se va. En algunas zonas tú ya tienes sistemas mecánicos para servirse comida, para hacer cosas. Cada vez son trabajadores
que salen pero a chorros por todas partes y quizá no los estamos sintiendo con fuerza. Así que afrontar ya ese camino para un Estado, para un Estado que ni siquiera ha pensado capacitar a la gente, a lo que decía Marcela, que me encantó. Hay que formar a la gente con bachillerato para sistemas que son extremadamente abstractos, que vienen con tecnologías altas, imposible. Y esto es ya, ahora. ¿Qué te parece? ¿A mí o a Marcel? A ti, esto ya solo entre tú y yo. Ya, lo verás, perdonarás, como es la primera vez que estoy en tu programa, eso, no por entiendo, eso. no entiendo mucho cómo en tu orden, pese a que me pasaste el libreto, pero la verdad que no puedo leer bien. Todo el mundo No sabe te que estoy preocupes. operada, amigo. No, Entonces, este ya es nuestra, aquí estamos de criticones y chismosos en este segmento. de crítico. No, o sea, mira, o sea, todos los planteamientos, todas las ideas que se puedan dar alrededor del tema, las salidas que vayan buscando mejorar condiciones, siempre va a ser importante porque este es un país que necesita brindar atención en salud, educación, en todo esto por justamente lograr un mejor desarrollo para que la gente que está desde el mundo sindical, los que son obreros propiamente en la tradición más clásica, ¿no? Del obrero y los dueños de los medios de producción, digamos en esos términos, es importante porque es un futuro muy desafiante, donde todos tenemos que reinventarnos para seguir siendo útiles en esta sociedad y dejando sobre todo bases para que las futuras generaciones que vienen tengan una oportunidad, porque el mundo sigue altamente globalizado, porque habrá que quitar la globalización para que dejemos de competir con trabajadores que estén más calificados que los locales, ¿no? Entonces, en esa medida digo que me parece muy interesante, ¿no? Entonces, no sé si es que hay que digas tú, frente a lo que te estoy diciendo, que creo que es un complemento a todo lo que estabas planteando. Sí, totalmente de acuerdo. Prepararnos para el futuro y con mucha esperanza de Marcela, ¿no? Mucha esperanza porque es para el país, o sea, el sindicato es para el país, renovar es parte de sobrevivir. Y con estas sabias palabras que me han salido de la boca misteriosamente, cerramos este programa y nos despedimos. Somos los observadores y nos veremos el próximo miércoles como siempre. Estamos aquí para observar las tecnologías emergentes. Un abrazo a todos. Cerramos. Cyberderechos y Tecnosociedad. Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la cuarta revolución industrial, que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de Cyberderechos